Gloria a Dios. Bien, mis amados, Dios les bendiga. Amén. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Libro del Génesis, en el capítulo número 30. Génesis, capítulo número 30. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura, del versículo número 17 al 24 para terminar esta etapa del capítulo 30, esta primera porción bíblica, y empezar con la segunda. Amén. Génesis capítulo número 30, vamos a dar lectura del verso 17 al 24. ¿Sí? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos dice: y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Sí, vamos a orar, vamos a poner esta meditación de la Escritura en la presencia del Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, mi Dios, en esta gloriosa mañana, tiempo de la escuela bíblica, Señor amado. Permite que nuestros niños, los más pequeños, mi Dios, desde los maternales hasta los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos puedan disfrutar, oh Dios amado, Señor, de la porción de la palabra de nuestro Dios. Háblanos a través de ella, Señor amado, conforme a nuestras necesidades espirituales. No permitas, Padre, que retornemos a casa con inquietudes o aún con enfermedades o situaciones que pudieran estar turbando nuestra mente o corazón. Añada, Señor amado, a esta su palabra el poder del Espíritu Santo. Permítanos disfrutar, mi Dios, conforme a tus misericordias, de tu grandeza, de tu poder, trayendo liberación a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que estorbe, todo aquello, Dios amado, que impida esta comunión contigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sujeto a ti, oh Dios. Reprende, Señor amado, por nosotros todo espíritu contrario a tu palabra, y permite que el Espíritu Santo tome control de este lugar, tome control, Señor amado, de las vidas, y que sea tu gloria, Señor, manifestando tu poder en medio de nuestras debilidades. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, continuando con el estudio del libro del Génesis, recuerde que semana a semana, domingo a domingo, estamos dedicados a escudriñar este libro a manera de resumen de lo que se ha dicho en el capítulo 29, en los primeros versículos. Sí, recuerde que Jacob tenía 2 esposas. ¿Cuál fue la primera? Lea, aun cuando él trabajó, ¿por quién? Por Raquel. La Escritura, recuerde, nos menciona que Raquel fue más bien separada para que en este caso Jacob trabajara 7 años adicionales a los que ya había trabajado, ya que
Labán, padre de Lea y de Raquel, metió en la primera noche de bodas a Lea por mujer en vez de Raquel. Eso le costó a Jacob trabajar 7 años adicionales, un total de 14. Ahora, la Biblia menciona que a Lea se le fue dada una nodriza, por así decirlo, la cual era Silpa, mientras que a Raquel se le dio la sierva Bilha. A Lea le nacieron hijos, nos dice la Escritura. El primero de ellos, Rubén, luego Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y por último, de acuerdo a la lectura, una niña llamada Dina. Mientras que a Raquel se le concede hasta ese versículo su primer hijo llamado José. Benjamín nació, pero luego, muchos años después, ya cuando José se internó en Egipto, ya cuando fue vendido. Mientras tanto, cuando Lea dejó de dar hijos al cuarto hijo, Raquel le entregó por su parte, a Bilha por mujer a Jacob. Y esta sierva o empleada de Raquel le dio 2 hijos a Jacob, Dan y Neftalí. Y Lea, para no quedarse atrás, también le concedió a su criada Silpa por mujer a Jacob, la cual le dio a 2 hijos adicionales, Gad y Aser. Amén. Ahora bien, esa era la situación en cuanto a descendencia hasta ese entonces. Estamos viendo un total de ¿cuántos hijos? Sin contar, obviamente, con Benjamín. ¿Cuántos hijos en total? ¿Cuántos? 12 hijos. Amén. 12 hijos sin dejar afuera ¿a quién? A Dina. Aun cuando en la Escritura siempre se hace realce a los nombres de los varones. Pero en sí mismo Jacob tuvo 13 hijos en estas 4 mujeres. Recordando que esta costumbre de tomar mujeres de esta manera era en sí mismo algo tradicional dentro del entorno de vida en la que se desenvolvieron los patriarcas, pero no porque Dios así lo haya querido. Ya hemos analizado que Dios parametrizó dando justamente la ordenanza de no cometer adulterio. Amén. Ahora bien, dicho esto, veamos una segunda faceta para poder entrar en Génesis capítulo 30, verso 25 en adelante. Verso número 25, nos dice el Señor. Recuerde que en este tiempo usted puede hacer preguntas, claro está, referente al tema. Verso 25, aconteció, nos dice la Escritura, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, ¿qué le dijo? Envíame e iré a mi lugar, dice ahí, y a mi tierra. Es decir, que una vez que Jacob se halló realizado en la parte familiar y queriendo de pronto él buscar nuevos horizontes, ya no bajo la cobertura de ¿quién? De Labán, ahora le propone a su tío, recordando que Labán era tío de ¿quién? De Jacob, hermano de quién? De Rebeca. Recuerde esto. Él era tío por parte de madre. Verso número 25. Él le dice, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Es decir, que él querría regresar otra vez a la casa de su padre. ¿Cuál era el padre de Jacob? Isaac. Amén. Verso número 26. Dame, le dice ahora, mis mujeres y mis hijos. Ahora pregunto, ¿por qué esta declaración? ¿Acaso Jacob no había trabajado por ella? ¿Acaso Jacob no había dado 14 años de vida para poder adquirir a estas esposas? Verso número 26 nos dice, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Ahora, esto revela en parte el carácter de Labán. Recuerde que si Jacob era astuto, Labán le duplicaba. Labán, era un hombre materialista,
posesivo e inclusive, como lo hemos de ver más adelante, sí, idólatra. Él no servía al Dios, sí, al Dios Altísimo como, sí, con el nombre obviamente en el que se le conocía en aquella época. Sí, Dios o Jehová de los ejércitos, como lo conocemos nosotros, era conocido en ese entonces como Jehová, sí, o perdón, como el Dios Altísimo, de acuerdo, sí, a la proclamación que hace tanto Abraham como también Melquisedec y también Isaac. Verso número 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora, ¿por qué si quería a su tío que se quede el sobrino? Por los hijos. ¿Ah? ¿Qué demuestra este versículo? Que este hombre era un interesado. Él no le dijo: uy, qué pena mis hijas, uy, qué pena quién. ¿Ah? ¿Quién? Qué pena Lea, qué pena Raquel, qué pena quiénes, mis nietos. No. Él se enfoca directamente en qué cosa, en su bienestar, sí, económico, en su materialismo. Él estaba más enfocado en ser un hombre próspero, sí, materialmente hablando, que ser un hombre feliz en cuanto a la situación obviamente familiar. Dice el verso 27, y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, le dice ahí, quédate porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y comienza nuevamente un nuevo negocio. Obviamente que ese negocio Jacob lo podía aceptar o lo podía rechazar de plano. Verso número 28 nos dice: y dijo Labán: señálame tu salario y yo lo daré. Ahora, cosa curiosa, algo muy curioso había pasado. Ahí la Biblia no lo dice, pero está más que sobreentendido. Si Jacob había trabajado, ¿cuántos años? 14. ¿Por quiénes había trabajado? Por Lea y por Raquel. Pero adicionalmente de haber trabajado todo ese tiempo, recuerde que también nacieron hijos. Amados hermanos, y en ese tiempo Jacob estaba trabajando gratuitamente. Ya no había por qué devengar. Ya no había por quién trabajar adicionalmente. Ahora este hombre estaba simplemente sirviendo a Labán y sirviéndolo gratuitamente. Por eso es que Labán, cuando ya se le quiere ir la mina de oro, Labán le dice: a ver, no te me vayas, a ver, ¿cuánto quieres ganar? Es decir, que en él no había en sí mismo una intención de querer bendecir, en este caso, a Jacob económicamente por el servicio que le había prestado. Quería ver los beneficios de Dios, pero no quería pagar absolutamente nada, usando aún al siervo de Dios para poder beneficiarse. Amados hermanos, dice la Escritura en el verso número 28: señálame tu salario y yo lo daré. Verso número 29. Y ahora aquí viene algo sorprendente con respecto a esto. Verso número 29. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. O sea, ¿qué es lo que primero saca a relucir Jacob? Su calidad o su excelencia a la hora de prestar un servicio. Amén. Eso es muy loable y de hecho algo ejemplar que todo creyente debe rescatar en este versículo. Sea que tú hayas pactado un salario alto o bajo, si tú lo aceptaste, tú tienes que ser honesto, responsable y excelente a la hora de retribuir lo que se te ha dado por salario con tu trabajo. Mucha gente suele dar sus fuerzas en función de cuánto gana. Mucha gente dice: ay, como me siento mal pagado, de las 8 horas, o no sé cuántas horas mucha gente pudiera trabajar. Hay unos que ahora por lo general se sobrepasa el tiempo. Si no se trabaja 8, se trabaja 10 y hasta 12. Pero mucha gente reacciona: como soy mal pagado, trabajo a media llave. Trabajo simplemente como para cumplir con el horario, pero no da más de sí. La Escritura nos hace ver por medio de este hombre que aun cuando no tenía salario, ¿cómo trabajaba? Deshonestamente. Dice la Biblia: tú sabes cómo te he servido
¿Y cómo ha estado tu ganado? Dice ahí, conmigo. Y le hace ver, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová ha bendecido con llegada. ¿Qué? Donde la bendición de Dios irá tras de nosotros. ¿Pero por qué? Porque es Dios el que nos bendice. Acompáñenme, por favor, rectificamos el asunto en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Escritura. Veamos un texto muy conocido por usted, referente a las consecuencias de la obediencia. Deuteronomio, capítulo número 28. Verso 2. Voy a leer hasta el verso número 4. Hasta ahí compete el asunto del texto de Génesis. ¿Lo tiene? Deuteronomio, capítulo 28, verso 2 al 4. Dice el Señor: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Óigalo bien, vendrán. Usted no tiene que irlas a buscar, sino que estas van a venir. ¿Cuántos han experimentado ese tipo de bendición? Pero siempre y cuando uno está alineado en la voluntad de su Señor. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué cosa tan importante. Mucha gente buscando ser bendecido, buscando ser prosperado. Yo sé que en la actualidad hay bastante corriente en cuanto al mensaje o al evangelio de la prosperidad. Sí, pero eso discrepa, sí, rotundamente con lo que dice la Biblia. Usted no tiene que buscarla. Esto va a venir, pero como una consecuencia de la obediencia, no como una consecuencia del pactar, en este caso de ofrendar o de comprometer su vida así con una cierta cantidad de dinero. Eso es un evangelio fuera del verdadero evangelio, sí, de la palabra. Dice el Señor en el verso 3: bendito serás tú en la ciudad. No es que la ciudad te va a bendecir a ti, tú vas a ser bendito. ¿En dónde? En la ciudad. Bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué más? El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus... Hasta ahí llego. Hay muchas más, sí, mucho más detalle con respecto a esto, pero vamos a quedarnos de acuerdo a lo que también dice el libro del Génesis. Retornemos a Génesis capítulo número 30, verso número 30. Porque le dice ahí, ¿no? Jacob, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Aún más, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Jacob sabía que todo lo que él sí administraba no le pertenecía. Todo cuanto él manejaba, todo cuanto estaba a su cargo, tenía un solo titular, un solo dueño: Labán. ¿Sí? Si andaba con ovejas o si lo veían con ovejas, las ovejas eran de Labán. Si lo veían con carneros, todos eran de Labán. Si lo veían con bueyes o asnos, todos eran de Labán. Él simplemente era un obrero, sí, en la casa de su tío. Versículo número 31. Y él dijo: ¿qué te daré? Amén. Y respondió Jacob, es decir, Labán le dice: bueno, ¿y qué quieres como salario? ¿Qué le responde Jacob? No me des nada. Cosa curiosa: si hicieres por mí esto, volveré a apacentar, dice ahí, tus ovejas. Ahora, cosa curiosa. Aquí estuve algo investigando, así, tratando de desasnarme. Dentro del marco histórico, en función, mi amado hermano, sí, del estándar de vida
de un pastor, sí, y del ganado de las ovejas en aquel entonces, también suele suceder en la actualidad, pero por lo general las ovejas y los corderos solamente se los identifica con dos colores. Las ovejas suelen ser de color blancas y los corderitos suelen ser de color negras, sí, o negros. Y este es el identificador, sí, de este tipo de ganado. Amado hermano, sí, y algo curioso, dice ahí la palabra que Jacob no le pide absolutamente nada. Y obviamente, sí, a Labán los ojos se le debieron haber abierto, es decir, lo voy a volver a timar a este. Mire lo que nos dice aquí el Señor, verso número 31 en la parte final. Si hicieres por mí esto, volveré, es decir, voy a regresar a apacentar tus ovejas. Verso número 32. Yo pasaré, le dice ahí ¿quién? Jacob. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas. Ahora, aquí Labán debió haber dicho, qué tonto que eres. Sí. Qué tonto que eres, o no te has dado cuenta que todas las ovejas por lo general suelen ser de color blancas. Y ahora tú vas a ir a buscar las que están manchadas. Me imagino que de cada 100, si habrá salido una manchada, ha de haber sido mucha. Sí, y esto es igual con los carneros. O los chivos, ¿sí? Si de pronto de 100 todos negros y por ahí una medio manchada. Sí, para Labán dijo, sí, qué tonto, está haciendo un mal negocio. No, lo que pasa es que Jacob conocía a Labán. Jacob conocía que Labán era un hombre materialista. Jacob conocía que este hombre, sí, habría de hacerle daño o hacerle mal si acaso veía que Jacob sacaría ventaja o provecho, sí, de esta situación. Este hombre actuó hasta cierto punto con astucia. Ayer analizábamos algo maravilloso en la escritura referente a este tema, la astucia o la viveza criolla, como suele decirlo mi gente, sí, que lo vamos a también a considerar más adelante. Mire, continuemos, verso número 32, yo pasaré hoy, le dice, por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Sí, Labán le dijo a verdad, digo yo, le dijo a risa y a boca abierta, hecho, ese es el negocio, ese es tu salario. Verso número 33, por eso es que Jacob le dice esto, así responderá, ¿qué cosa? Así responderá por mí mi honradez mañana. ¿Cuándo iba a elegir las cabras y las ovejas? Primero le dijo hoy. Pero al parecer cambió de decisión ¿quién? Jacob, y dijo mañana lo voy a hacer. Mire, así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a conocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me haya, dice ahí, ¿de qué? Se me ha de tener como, ¿qué dice? Como hurto. Acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo número 20. No voy a ahondar mucho en esto, pero porque esto se lo está estudiando el día. ¿Qué día se estudia el Éxodo? El día sábado. Si quiere enterarse más en detalle, venga el sábado. Éxodo capítulo 20. Verso número 15. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 20, verso número 15. Ahí nos enseña el Señor, no hurtarás. Sí, ahora, ¿qué implica el hurto? ¿Ah? El robo. A ver. ¿Ah? Tomar prestado y no devolver. ¿Qué diferencia hay? ¿O es igual hurto y robo? Hay una gran diferencia. Sí, lo robado se lo toma con violencia. Lo hurtado es sin violencia.
sino más bien con mañosería. Cuando alguien hurta, así como cuando la mujer se levanta, la esposa se levanta en la madrugada, el marido está durmiendo, va a la billetera, la abre, saca el billete de $10, lo pone en el bolso, lo cierra, le pone el billete otra vez en el pantalón, ¿verdad? Y cuando se levanta el marido dice, ¿no han visto $10? Dice, no, dice la mujer, yo no he visto nada. A eso se le llama hurto. Amén. Eso es hurto. Sí, lo mismo puede pasar con el varón. Sí, hay varones que son bien sinvergüenza en esa parte. Tras que ni trabajan ni dan, lo poco que su mujer logra hacer, el marido se lo anda quitando. ¿Verdad? Allá no se ríen los hombres, ya vio. Amados hermanos, el hurto es tomar las cosas, sí, pero con astucia, con mañosería, sin ejercer violencia, sí, pero obviamente el acto sigue siendo el mismo. Se ha llevado algo que no le pertenece. Y eso es lo que deja marcado en ese sentido. ¿Quién? Jacob. Volvamos por favor al libro del Génesis, capítulo número 30, verso número 33. En la parte final dice, se me ha de tener como de hurto. ¿Qué cosa? Toda oveja o toda cabra que pudiere ser de color blanca o de color negra. Porque recuerde que las manchadas, las pintaditas o las rayadas, sí, eso habría de obtenerse como salario para Jacob. Bien, verso número 34. ¿Cómo actúa el tío? Sí. ¿Cómo actúa el tío? Verso número 34. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Obvio, es decir que el negocio a Labán le pareció formidable. Sí, el negocio a Labán le pareció excelente. Le dijo, qué tonto, nuevamente aquí en esto yo voy a salir ganando y tú vas a salir perdiendo. Claro que no se lo dijo, sí, pero vio que el negocio era conveniente al 100% ¿para quién? Para Labán. Verso número 35 le dice ahí, y Labán, y aquí viene el asunto. Y Labán apartó aquel día. Recuerde, ¿cuándo iba a verificarse el asunto? El día de. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de ¿quién? ¿Qué hizo? Queriendo utilizar un buen término, este ladronzuelo, Labán. ¿Qué es lo que hizo? Se apoderó de todas las salpicadas, de todas las manchadas, un día antes de que Jacob se acercara a elegirlas, y se las entregó a sus hijos. Y adicionalmente, mire lo que pasa, verso 36, y puso a 3 días de camino entre sí y Jacob. Prácticamente cuando Jacob amaneció y fue a hacer sus labores, es decir, a acercarse ¿a dónde? Al ganado, sí, a las ovejas, a las cabras de Labán, su tío. Bueno, él debe haber dicho, bueno, ahora sí, vamos a elegir la salpicada. Y cuando se dio cuenta, no había ni una sola. Reclámale pues al tío. Es decir, que el negocio él lo iba a empezar, o el salario lo iba a empezar con 0. Amado hermano, la mala fe de este hombre, sí, diría yo, si sobrepasaba el límite de lo que la mente de pronto, sí, esperando obtener de un familiar algo bueno, le pagó siempre con mal. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, tú te puedes ver en situaciones semejantes a esto? Esto suele pasar mucho en familia, si acaso usted no se ha dado cuenta. De pronto no con ovejas, no con vacas, pero sí a veces en la tensión. A veces, mi querido hermano, cuando la gente suele ser descomedida, va a una casa, vive en ella, oiga, le dan de comer, le planchan la ropa, le lavan, lo atienden, y aún así se siente mal servido.
Y la deshonestidad, sí, supera los límites. ¿Cuántas veces, amado hermano, si abusamos de la confianza de la gente? Sí, cuando obviamente no tenemos, sí, o no podemos llegar a alcanzar el temor de nuestro Dios. Solamente una mente egoísta, un corazón que no ha sido regenerado puede actuar de esta manera. Labán quería sacar provecho del sobrino y que le siga trabajando gratis, sin reconocer salario alguno. No le dejó ni siquiera una cabrita, una ovejita de color, todas se las llevó. Mire, y para mal de Jacob, se las puso tan distante que si él decidía irse a buscarla, ¿qué cosa? Dejaba olvidado, ¿qué cosa? El rebaño que le pertenecía, ¿a quién? A Labán. Verso número 36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob, obviamente, ¿qué hacía? Apacentaba las otras ovejas. Y ahí dice bien clarito de quiénes eran las otras ovejas. Pero, mire, decimos nosotros en expresiones criollas, sí, que a todo pavo le llega su Navidad. Y que para un vivo existe otro vivo. Sí, uno más vivo todavía. Sí, Labán no, diría yo, no se había dado cuenta, sí, con quién estaba. Recuerde que Jacob también no era cosa buena. Sí, la madre de Jacob, es decir, la hermana de quién, de Labán, sí, había aprendido las mismas mañas. Por eso es que fue de hecho iniciativa de la madre que Jacob se vistiera con la ropa de Esaú e inclusive se disfrazara, se pusiera sobre sus brazos, sí, pelo de cabra para que se asemejara a su hermano, para engañar a quién, a su padre, el cual ya estaba, sí, ya estaba de avanzada edad y sus ojos, sí, ya no distinguían en ese sentido, sí, ya no distinguían, sí, la presencia o la faz del rostro. Amado hermano, Jacob obviamente se sintió, sí, traicionado. Verso número 37. ¿Qué sucederá? ¿El próximo domingo lo sabemos o no? No, seguimos nomás, si hay tiempo. Verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Este término de castaño en el último, porque las otras son más conocidas, sí, mencionan en otras versiones, dicen de plátano. ¿Cuántos saben, sí, que la corteza, sobre todo de esta planta, sí, cuando se pega en la ropa, no se sale, sí, muy difícilmente? Ahora, ¿qué es lo que hizo este hombre? Verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó, ¿sí? Es decir, que las cortó en ellas mondaduras blancas. Las mondaduras son, amado hermano, casi iguales, diríamos, son el desgajo de las plantas. Cuando uno las desgaja por completo. Las mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, es decir, la savia, que es la leche en sí, como también se la suele conocer, ¿no? Sí, descubriendo en sí, dice ahí, sí, verso número 37, descubriendo así lo blanco de las varas. Verso 38, y puso, dice ahí, ¿qué cosa? Puso, dice ahí, las varas que había mondado, es decir, arrancado delante del ganado. ¿En dónde los puso? En los canales de los abrevaderos, es decir, donde las ovejitas y los carneritos van a tomar agua. En los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, los cuales procreaban cuando venían a beber. ¿Sí? Este hombre se ideó. Ahora, esto no es comprobable científicamente. Esto es bien claro. Hay una sola forma para que genéticamente, ¿sí?, diríamos así, una ovejita o un cabrito pueda nacer manchado. Que una ovejita macho con una ovejita hembra, si manchadas ambas, si copulen y ahí puedan nacer crías manchadas, ¿no? Queriendo ser más práctico, si usted coge a una persona de raza oscura, ¿sí?, con una mujer de raza oscura, obviamente, ¿cómo le van a salir los niños?
Sería cosa rara que le salga blanquito. ¿No le parece? O que dos personas de tez clara, ¿verdad? Cuando va a ver, el papá le dice, ya nació su hijo, va al mostrador, a la vitrina y le saca un niño, un niñito oscuro. Le dice, y ese es tu hijo. ¿No? Hay una sola forma genéticamente hablando. Pero algo curioso pasó. Dios al parecer sí estuvo en el asunto. Para tratar de hacerle justicia ¿a quién? A Jacob. Yo sé que Jacob era un hombre engañador. De hecho, su nombre significa engañador. Su nombre lo identificaba como una persona que engaña. Amado hermano, pero Dios, yo pienso que estuvo en este asunto. ¿Para qué? Para hacerle justicia a Jacob. Y eso es importante, mi querido hermano. Cuando tú te sientas de alguna manera perjudicado por los demás, no pelees con tus propias fuerzas. Deja que Dios pelee por ti. Tú tienes que aprender, sí, a esperar en Dios, y tienes que aprender, sí, en Dios, que Él tome, sí, la retribución que quiera darle a aquel que te está perjudicando. No tomes venganza por tu propia cuenta o por tu propia mano. Esto puede causarte gravísimos perjuicios. Mejor deja lugar, como dice la Escritura, a la ira de nuestro Dios. Y de hecho, no es que el creyente anda buscando venganza, porque el Señor nos enseñó, si alguien nos hace daño, más bien a orar por él y bendecirlo. Amén. Si tienes duda, acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Mira lo que nos dice la Escritura. Mateo capítulo número 5, verso 38. Al parecer este versículo todavía no salía a relucir en los tiempos patriarcales, pero usted y yo sí los tenemos. Mateo 5, verso 38. ¿Lo tiene? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y eso es lo que estaba haciendo ¿quién? ¿Está? ¿Quién? Jacob. Dice, este no me dejó ninguna, pues ahora yo así se hace, las pinto, pero de que saco, ¿verdad? Ovejas o cabras de colores, las saco. Dice ahí, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero, ¿cuál es? Sí, el parámetro bíblico para usted y para mí. Quiero ir al verso 43 del mismo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es pagar, sí, con bien a aquel que solamente busca tu mal. Amén. Esa es la postura correcta de un creyente renovado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Retornando a Génesis capítulo número 30, este hombre, sí, busca de una manera humana, sí, el poder tornar este ganado en, sí, un ganado de colores. Verso 39. Así dice la Biblia, concedían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, es decir, manchados, pintados y salpicados de diversos colores. Yo creo que el Señor hasta rojo se los mandó. ¿Sí? De diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio, dice, con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Ahora, ¿quién hizo prosperar esta situación? Obviamente Dios debió haber estado, sí, en este asunto. Pero eso no implicaba que Dios estaba probando las técnicas de cómo estafar o de cómo engañar. ¿De quién? De Jacob. Mucha gente dice, hermano, ¿y por qué Dios permitió todo esto? No, Dios no permite nada de lo que es chueco y torcido. Dios no lo permite nunca, jamás. Pero Dios sí respeta el libre albedrío que tienen los hombres. Mucha gente le imputa a Dios, sí, las cosas nefastas que pasan en la vida.
Y obviamente que le recriminan a Dios, le dicen, Señor, pero ¿por qué el Señor permitió que muriera ese niño? ¿Por qué el Señor permitió que haya ese accidente? Amado hermano, Dios no permite estas cosas. Pero si el hombre, si se excede de alcohol, coge un carro, maneja de una manera abrupta, sin tener conocimiento de las cosas, y se mata a él y mata a otro, no le echemos la culpa a Dios. Echémosle la culpa a ese irresponsable que violentó una ley física, y esas son las consecuencias. Amén. Amados hermanos, la escritura nos sigue enseñando. Verso número 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista, dice ahí, de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, dice ahí, y las más fuertes ¿para quién? Para Jacob. Versículo número 43. Y se enriqueció el varón, hablando obviamente de quién, de Jacob, muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¿Cómo adquirió esta otra riqueza? Al tener más ovejas y más cabras, sí, las vendió y pudo tener el dinero suficiente también para contratar esclavos o comprar esclavos y obtener también empleados, sí, tal cual como había empezado en su debido momento, ¿quién? Jacob en la casa de Labán. Ahora, ¿esto va a traer problemas? Claro que sí. Sí, porque Labán era un interesado, era un materialista en peso. Y Labán sabía que igual, pintadas o no pintadas, igual que los hijos de él, sí, todas habían salido ¿de quiénes? De las ovejas de Labán. Todas las correas habían salido de un mismo cuero. De las ovejas, ¿de quién? O del ganado de Labán. Verso número 1 del capítulo 31. Nos dice el Señor: y oía Jacob estaba siempre atento, las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Oiga, la mente sí, cómo es tan frágil. Bien lo dijo Jacob cuando habló sí con Labán. Cuando yo llegué aquí, ¿qué le dijo Jacob a Labán? Tú eras, o si tenías ganado, lo tenías de una manera muy reducida. Conmigo has venido a prosperar. ¿Cuántas veces pasa eso en las empresas? Los empleados honestos, honrados y sinceros, que son fieles, sacan adelante la institución. Pero, amado hermano, quien se lleva las grandes gratificaciones, salarios y remuneraciones, bonos y todo lo que pueda así ser de utilidad, se lo lleva a la gerencia, y los empleados siguen con el sueldo de empleado. Eso sí, lo invitan al brindis, lo invitan a la celebración, lo elogian de palabras, le dicen: por usted esta empresa subsiste, por usted todo esto está adelante, pero por usted, sí, esta empresa no tiene utilidades este año. ¿Sí? Pero eso sí, el jefe se cambia de carro, el jefe se va de vacaciones al extranjero, sí, y usted tiene que andar pidiendo plata para irse a la playita de aquí del Guajo. La realidad es esa, mi querido hermano. Sí, pero ¿por qué sucede eso? Porque el hombre siempre busca las cosas materiales. Y aquel que quiere siempre tener más en beneficio. Amado hermano, gracias a Dios que el creyente no tiene su mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Nuestros tesoros están en lo eterno. Y allá, amado hermano, estamos sembrando, y de allá vamos a disfrutar, pero en su debido tiempo. Amén. La escritura nos menciona en el versículo número 2. Miraba también Jacob el semblante de ¿quién? Miraba el semblante de Labán. Es decir, que ahora ya Labán no era el tío agradable, el tío que lo salió a recibir con besos, abrazos, diciendo: uy, mi sobrinito ha llegado. No, ahora Labán lo miraba, y lo miraba hasta con desprecio. Dice: este me está robando,
este me está menguando. Yo debería de tener el ganado que tiene Jacob, yo lo debería de tener en mis rediles o en mis hatos. Versículo número 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él, como dice ahí, como había sido, ¿qué cosa? Como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob. Ahora, ¿cuándo llegó la voz de Dios a Jacob? En el momento. ¿Cuántos años habían pasado aproximadamente? A estas alturas, cerca de 20 años. Ya los 14 años de servicio habían terminado. Todos estos años posteriores, sí, comenzaron, sí, en este caso, a avanzar. Y Dios apareció en la escena. ¿Recuerda usted, antes de que Jacob si topara las tiendas de Labán, qué había sucedido? Recuerde que Jacob salió de la casa de su padre sin un solo céntimo. Tal cual, con la ropa que estaba, con una mochilita atrás, salió, y él salió a un lugar prácticamente incierto. Pero ¿qué había dicho Jacob? Acompáñeme por favor. Libro de Génesis, capítulo número 28. Es importante recordar estos detalles. Génesis capítulo 28, verso número 20. ¿Ya lo tiene? E hizo Jacob voto, recuerde, es decir, un compromiso, un pacto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere, ¿qué cosa? Pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pregunto, ¿Dios le había dado eso a Jacob? ¿O le dio mucho más de lo que pidió? ¿Que solamente le pidió el pan y comida y el vestido? Algo muy similar de lo que el Señor Jesús nos enseña a la hora, sí, de formular nuestras oraciones hacia nuestro Padre Celestial. Que nos dé el pan de cada día. No busques el pan de cada mes, porque el afán, sí, el afán y la ansiedad por la búsqueda de ese pan mensual o ese pan anual va a hacerte desbocar por cosas materiales y te vas a olvidar del Dios de cada día. Amén. Por eso es que el pueblo del Señor tenía que salir a buscar el maná. ¿Qué cosa? Una vez al mes. Cada día, enseñándonos obviamente dependencia, sí, de su Padre Celestial diariamente. Dice el Señor en el verso número 21: y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Pero él hizo una promesa adicional: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es decir, que él habría de levantar, ¿qué cosa para Dios? Un altar. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Cumplirá esta promesa. Eso lo vamos a ver, pero más adelante. Retornemos a Génesis capítulo 31, perdón. Verso número 3. También Jehová dijo a Jacob. ¿Qué le dijo? Vuelve, dice ahí, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. La orden había sido dada ya no del corazón de Jacob. Ahora, ¿quién orientaba la vida de Jacob? El Señor. Es tiempo, le dijo, de que hasta aquí vivas con Labán. Ahora, recuerde, ¿quién supuestamente iba a velar por esto? ¿Quién? La mamá.
¿Se acuerda cuando la mamá lo despidió a Jacob diciéndole: váyase, mijo, que yo mismo me voy a encargar de que usted venga? Sí, de que toda la culpa, todas las maldiciones sobre el engaño que tuviste sobre tu padre van a recaer sobre mí. La mamá fue la primera que se echó para atrás. Apenas fue descubierto el engaño, ella agarró a su hijo: váyase, porque aquí me lo van a matar. Y eso de que yo lo voy a ver, mentira. Fue Dios el que tuvo que salir adelante para volverlo a traer a Jacob. Verso número 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. O sea que cuando él recibió este mensaje de parte de Dios, ¿dónde estaba Jacob? Estaba trabajando. Mire, qué importante, mi amado hermano. Yo me imagino que cuando ya Jacob percibió de que la familia, en este caso, ¿quiénes? Los primos y el tío, sí, y la familia en sí en general, ya lo tenían entre ceja y ceja. Él en su mente había estado: Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, quiero dirección. Señor, por favor, dame una directriz. No puedo seguir viviendo así, de esta manera, con este hombre. Este hombre me va a perjudicar toda mi vida. Ya Jacob a esas alturas temía que, aunque lo que había hecho, ya Labán estaba elaborando algo, fragando algo para quitárselo. Y lo podía hacer. Porque a la verdad Jacob no tenía ejército, no tenía ni siquiera familia cercana que velara por sus intereses como para entrar a pelear esa situación. No había firmado documento alguno, toda la transacción era de boca, de palabra. Verso número, bajo ese parámetro es que Dios le habla. Versículo número 4 dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario. ¿Cuántas veces le cambió el salario? 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Claro está que cuando le cambiaba el salario, no es que se lo cambiaba para bien, sino que cada vez que se lo cambiaba, le iba bajando. Verso número, ¿cuántos reciben así a veces los salarios? Reciben tanto y, oh sorpresa, se pierde un papel, se lo descuentan el empleado. Y en vez de recibir más, le sale en contra. Versículo número 8. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas se parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Es decir, que Labán, ¿qué estaba haciendo? Ya después dejó obsoleto la negociación y también estaba demandando, ¿qué cosa para sí? Los pintados. ¿Pero qué decía? Los pintados son míos, los pintados rayados son tuyos. Después, cuando veía que parían mucho los pintados rayados: no, ahora los pintaditos son tuyos, pero los rayaditos son míos. Y así, cada vez y cuando le cambiaba el asunto. ¿Cómo ve usted el tema? Bien complicado, ¿verdad que sí? Imagínese vivir esa vida con problemas familiares de continuo en casa, donde a la verdad no hay estimación alguna frente a los familiares. Verso número 9. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Es decir, que no eran ni las cañas ni las varas que él ponía en los abrevaderos, era la mano de Dios haciéndole justicia. Amén.
Y dice ahí, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Cuántos saben que Dios está viendo todo lo que usted puede llegar a sufrir, inclusive dentro de sus cuatro paredes en su hogar? Amén. Dios no está desatendido, mi querido hermano y hermana, de todos sus pesares que de pronto entre familia usted está viviendo. ¿Cuántas nueras a veces viven días de infierno con sus propias suegras? ¿Cuántas veces sí, los padres que viven con sus hijos también viven grandes tormentos al ver que sus hijos no honran a un padre y a una madre? Amén. Amado, solamente Dios conoce las lágrimas que tú puedes llegar a derramar a consecuencia de pronto de problemas intrafamiliares que solamente tú y el Señor conocen. No lo conoce ni tu marido a veces, no lo conoce ni el pastor, pero sí lo conoce tu Dios. Y basta que Él tenga presente tu problema. Si tú derramas tus lágrimas hacia Él, Él te hará justicia, pero tú tienes que aprender a buscarlo. Amén. Si tú no pones tu causa delante de ti, aun cuando sea la causa de tu propia familia, nunca verás la mano de Dios en tu vida. Amados, él había aprendido por fuerza. Verso 14. ¿Cómo reaccionaron Raquel y Lea? Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Es decir, ¿tendremos herencia con mi padre? No, dice ahí, verso 15, y entérese de algo oculto que había pasado. No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, porque recuerde que las vendió a la larga. ¿Qué dijo el padre? Si tú quieres llevártelas, tienes que pagarme 7 años de servicio. No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio. ¿Por qué dicen esto las hijas? Porque la dote con la que se adquiría la novia, una pequeña porción era para el padre, pero la mayoría era para la novia. Pero se había cogido todo. ¿Sí? Eran joyas, eran alhajas, eran de todo. Tal cual como cuando Abraham mandó a pedir esposa para su hijo Isaac. ¿Por medio de quién? De su siervo Eliezer. Amado hermano, sí. El padre había abarcado con todo. Sí, este hombre era algo muy particular. Dice, porque toda la riqueza, verso número 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha. Eso es importante. Qué seguro es caminar sabiendo que un padre, un esposo, un marido camina bajo la voluntad de Dios. Ahí usted va seguro. Pero si su marido ni ora, si su esposa ni busca de Dios y dice, hagamos esto, pongamos aquello, vayamos para aquí, vayamos para allá, amado hermano, deténgase. Piénselo bien y usted mismo compruebe la dirección del Señor. Y algo curioso también que sale en el verso 16. No importaba todo lo que Labán hacía. La Biblia dice que Labán empobrecía, pero Jacob enriquecía. Mire, las hijas lo declaran diciendo, porque toda la riqueza que Dios ha quitado, ¿a quién se la ha quitado? A su padre. Dice ahí, es ahora de quiénes? Nuestra es y de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el ganado que ellos llevaban era mucho más extenso que el ganado de Labán. Y asimismo las riquezas. Amado hermano, ¿qué sucederá? Verso 17. No lo voy a dejar con la intriga. Entonces se levantó, dice la Biblia, se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenía ahí en ese momento? 12 hijos, 11 varones, una mujer. ¿Cómo se llamaba la nena? Dina. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado
y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse ¿a dónde? A la casa de su padre, a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero, ¿qué sucedió? Pero Labán había ido, dice ahí, a trasquilar. Déjame ver si no me paso. A trasquilar sus ovejas. Verso número 19. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob, dice, perdón, verso número 20. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. ¿Cómo acabará esta situación? Eso sí, el próximo día, domingo, lo estaremos meditando con la ayuda del Señor. Amén. Porque esta historia, sí, es de vital importancia para extraer, sí, lecciones espirituales. Mientras tanto, aprendamos, sí, de todo aquello que el Señor nos ha podido nutrir hasta el versículo número 20 del capítulo 31. Pero la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es Él quien nos nutre y nos enseña a través de su Espíritu por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Le brindamos una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Aleluya.